Hola, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oreto, anfitrión. Bueno, me han estado preguntando sobre la ectogénesis. Y aquí vamos a ver qué significa ectogénesis. Bueno, he recibido muchas preguntas de eso. Acá hay dos definiciones. Una es la definición del año 1920 y otra es la definición del año 2010. A partir del año 1920 aparecen novelas de ciencia ficción sobre el tema de la ectogénesis. Aparecen bastantes novelas. Cuando haya tiempo hablaremos de esas novelas. Ahora estamos hablando de las películas modernas sobre ectogénesis, pero en verdad se basan en literatura más antigua, porque este término ya se estaba acuñando en la literatura científica desde tiempos de la entreguerra. Tenemos entonces dos conceptos. Uno es el concepto del año 1920, que es el Diccionario de Términos Científicos, sexta edición, y otro es el concepto del año 2010, de la base de datos de diccionarios médicos. O sea, se dejó de ser un tema sumamente científico y se volvió un tema médico, o sea, algo más práctico. A eso se refiere, diccionario médico, es más práctico. O sea, para que veas que poco a poco está avanzando. Es un hallazgo científico, es una parte de sigue la investigación científica, pero ahora hay más aparatos médicos, más infraestructura médica para poderlo hacer realidad. Se ha logrado hacer con otro tipo de mamíferos que no son humanos. La pregunta es, ¿ya se hizo con humanos? No, lo sabemos, solamente nos dicen que todavía eso no existe. Sin embargo, ya empezó una ola de subvenciones a ciertas instituciones científicas para poder fabricar úteros artificiales. El tema de la ideología de género es más que evidente, es para que hombres y mujeres ya no se junten, ya no procreen, porque ahora ya van a crear estas máquinas para que procreen por ellos. Y al final, el dueño del ser humano va a ser el que sea el dueño de la máquina. Acá se llama asesión, o sea, o la asesión tecnológica. Después van a venir todos esos debates tecnológicos y van a decidir sobre el futuro de las personas mientras las personas están muy distraídas en realities, en chismes, en leer literatura barata y todo eso. Bueno, ¿qué es la ectogénesis? La ectogénesis en el año 1920 significa desarrollo embrionario fuera del organismo materno. Desarrollo en un ambiente artificial. O sea, no es un ambiente natural, un ambiente físico, un ambiente humano, es un ambiente artificial. El mismo ser humano crea un útero artificial y ahí el embrión se comienza a generar, comienza a desarrollar para formar un ser humano, ¿no? un ser vivo, ¿no? Desde la etapa embrionaria hasta la etapa formada, ya más formada. ¿No? Ahora bien, el ser humano cuando nace, aún no puede valerse por sí mismo. No es como un ternerito, ¿no? Un ternerito nace y cuando logra ponerse de pie, a ella aplaudimos todos, ¿no? Porque la cuestión es cuando el ternerito nace es que se ponga de pie y pueda ya empezar a pastar, a tomar su leche de su mamá. Entonces ahí ya sabemos que va por buen camino y que tiene un futuro ese ternerito, un futuro muy bueno. Es así. El ser humano cuando nace no puede caminar. Necesita desarrollarse más. Necesita desarrollarse más. El ser humano nace porque hay un estrés metabólico que hace que la madre tenga todo este cóctel bioquímico para poder parir al bebé. Ese es el nacimiento. Es parte de un estrés metabólico. O sea, el bebé consume tantos nutrientes, tantos recursos de la madre que el cuerpo ya no puede soportarlo más, por más que lo desee, y empieza el parto. Eso es el nacimiento. El ser humano empieza cuando es un embrión. Ahí empieza. No es como dicen algunos izquierdistas que es a las 12 semanas y si tú no eres médico tienes que callarte la boca, pero ellos tampoco son médicos y hablan. Ya hemos hablado acá de ese tema, ¿no? Es parte de esa ideología de género, negar la naturaleza. Entonces, ese es la ectogénesis, el desarrollo embrionario fuera del organismo materno, desarrollado en un ambiente artificial. El diccionario de términos científicos nos dice eso. Ahora bien, ¿qué nos dice la base de datos de diccionarios médicos del año 2010, que es más reciente? Nos dice que es el desarrollo embrionario o maduración fetal que tiene lugar en un ambiente artificial. Es por lo que te acabo de explicar anteriormente.
Ahora tenemos que decirle maduración fetal, porque el ser humano cuando nace todavía no está maduro. Todavía no está maduro, le falta todavía. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de genes de los cuales hay mucho misterio que necesitan desarrollarse. Y necesitan desarrollarse fuera del útero materno. Y esos son los genes que nos vuelven humanos, que nos dan humanidad. Eso se necesita desarrollar ahí. Lo que busca la élite es crear una válvula aptogénica, un útero artificial, y que no se desarrollen esos genes humanos para que puedan ser esclavos. Imagínate una élite que quiera eso, ¿no? ¿Tú crees que no lo están buscando o tú crees que están buscando el bien de la humanidad? ¿Mm? Bueno, es la maduración fetal, el desarrollo embrionario, que es lo mismo que en 1920, pero le colocan la palabra maduración fetal, que tiene lugar en un ambiente artificial. ¿Mm? Es decir, o sea, se desarrolla en un ambiente artificial, la maduración fetal, o sea, el feto, la etapa, ¿cómo sacar una etapa de feto? ¿No? Bueno, hemos visto en las películas de ciencia ficción que lo que buscan es cómo conseguirlo ya hecho para su esclavización, porque un niño no puede, es una inversión, ¿no? Para una dictadura tecnológica tipo ciencia ficción que necesita humanos sacados de una válvula autogénica, de un útero artificial, sacarlos de la etapa prefetal, cuando termina la etapa fetal, sacarlos de ahí es una inversión. Ya lo hemos visto anteriormente cuando analizamos una película, ¿no? Lo que buscan todas esas élites, lo dicen a través de sus películas, es sacarlos, desempaquetarlos, ya formados y listos para el trabajo que se les va a asignar. Están como lo hemos visto anteriormente en algunas películas, ¿no? ¿Tú crees que ellos no están pensando en eso, a desarrollar esta tecnología? Vamos a analizar algo más sobre la eptogénesis. Este es un diccionario que encontré aquí. Acá puedes ver el diccionario. Acá, epto. Epto es un elemento del griego ectos, que significa fuera, fuera, fuera de. Eso significa fuera de. Su antónimo significa endo, que significa dentro de. Ahí viene la palabra eptodermo, o sea, fuera de la dermis. Es la parte externa del dermo, ¿no? Bueno, dermo, pero dermo significa el dermo, que es la parte embrionaria, ¿no? La parte ectodermo, mesodermo, ya, esa es la parte embrionaria. Porque cuando el embrión comienza a reproducirse, se forman 3 membranas, y de cada membrana aparece un tipo de tejido, de órganos, y de ahí un tipo de órganos. Eso es el ectodermo, ecto y dermo. Bueno, eptomía. Eptomía es un elemento que viene del griego eptome, que significa ablación. Tomi, ectome, ¿no? Que es sacado, sacando. Es fuera, poniendo fuera. Eptomía, sacar fuera. Eptome. Ectoparásito. Ecto y parásite. No es un parásito externo. Es un parásito que desde afuera te empieza a succionar tus energías. El ectoplasma. El ectoplasma es en 1890 ya se usaba la palabra ectoplasma y ectodermo. Como puedes ver, ya existían estas palabras, ya existía esto dentro del vocabulario científico. Ectoplasma en 1890 viene de ecto y de plasma. El plasma es la sustancia, el protoplasma es la sustancia viviente. Ahora bien, es la parte superficial de la célula animal, sobre todo visible en ciertos protozoarios, en las amebas. Ese es el ectoplasma. En 1922 era esa emanación visible del cuerpo de los médiums. O sea, eso que hemos visto en la película Cazafantasmas, ¿no? El ectoplasma, ¿no? Ya, en 1922 se decía ectoplasma a esto. En un lenguaje corriente se decía que era la emanación visible del cuerpo del medium, porque en ese tiempo había bastante espiritismo, en el año 1922. El mundo estaba lleno de eso, al menos la parte occidental. El mundo occidental se había abocado a ese tipo de nihilismo paranormal. Pues ahí aparece esa palabra. ¿Qué cosa significa epto? Ahora, génesis. Ya, génesis. Hasta génesis, ¿ya lo puedes ver? Génesis. ¿Ya? Es un anticuismo, un arcaísmo de génesis.
Es elementos del latín génesis, nacimiento, formación, producción. Eso es Génesis. Eso es Génesis. El Génesis, en el siglo XV, existía el latín Génesis, que es pasado del griego, es derivado de la palabra griega, que es genos. Genos, que genos también significaba la casa. El oikos es la casa, el genos es el clan. El genos porque venía de la sangre. En el siglo XVI se dice Génesis, que viene del latín Génesis, que lo sacaron del griego, es una derivación del griego, que significa nacimiento, generación, ¿no? Que viene también, como te vuelvo a repetir, de esa palabra griega. Vino la palabra griega, los romanos lo usaron la palabra griega, se latinizó, vino Génesis, ¿no? Y de ahí viene esta palabra. El Génesis es el nombre del primer libro del Antiguo Testamento, o sea, porque contiene el relato de la creación. Por extensión, Génesis es la cosmogonía, o sea, cómo se origina el mundo, cómo luchan los elementos para crear el mundo. Esa es cosmogonía. Gonia es lucha, esfuerzo, eso significa. En el siglo XIX se usaba Génesis figurativamente, de modo figurativo, en el siglo XIX, en los años 1800. Es el conjunto de formas o de elementos que han contribuido a producir alguna cosa. Es la manera de la cual una cosa, es la forma de la cual una cosa con la cual una cosa está formada. ¿De qué manera se ha formado una cosa? Eso es el Génesis. ¿De qué manera se crean estos nuevos seres humanos heptogénicos? Es el conjunto de formas o de elementos que contribuyen a producir esto, ¿no? La génesis, la heptogénesis. ¿Cómo lo puedes producir fuera del útero? Eso significa la génesis. Genésico, 1825. Es un arcaísmo que también se habla de modo didáctico. Es lo relativo a la generación, a la sexualidad. O sea, en la sexualidad, cómo se genera, es lo sexual, es el instinto genésico, las entrañas genésicas. Eso implica la palabra génesis. Eso es Génesis. Y ahora que podemos entender qué es heptogénesis, ¿no? Heptogénesis significa eso, significa crear, o sea, formar un ser humano desde un embrión hasta un ser que haya superado la etapa fetal. Al menos eso, ¿no? Sabemos que la élite, en sus películas nos dice otra cosa, nos dice que es cuando ya está recontraformadazo, ¿no? Lo puedes formar hasta los 18 años, que ya es mayor, ya lo puedes, recién ahí lo desempacas, ¿no? O sea, y esa es la forma de ver al ser humano como una cosa, como un producto comercial. Y eso es lo que puede suceder después, si es que la humanidad no reacciona, ¿no? Y después puede ser parte de un amo mundial que tome el control de esas válvulas heptogénicas y cree su ejército y su nuevo pueblo a través de esas válvulas heptogénicas y los programe a sus necesidades, no a su imagen y semejanza, sino a sus necesidades. Bueno, eso es la heptogénesis. Espero que te haya gustado y hayamos aprendido un poco más. Recuerda, esto es Realidad Política, la verdad está en la vista. Únete a nuestro canal de Telegram y a nuestro canal de Patreon. Y suscríbete aquí a YouTube y hazlo viral, comenta y comparte. Saludos.